86. Volumen 1. Epílogos. Vamos a leer los dos epílogos de esta obra y vamos a empezar con el primer epílogo. Epílogo 1. La estancia de la reina ensangrentada. 5 armas móviles de la República yacían en ruinas, durmiendo para toda la eternidad dentro de sus ataúdes de vidrio fortificado. Se encontraban en un campo primaveral en flor, en una ruta de circulación perteneciente a la República Federal de Giat. El cielo era de un hermoso color azul cristalino, dándole a este paisaje un tipo de apariencia ilusoria, como si fuese un sueño. Este lugar era en donde el borde entre la República de San Magnolia y el Imperio de Giat había alguna vez existido. Habiéndosele permitido entrar a la gran caja de vidrio fortificado, la cual había sido construida para propósitos de preservación, una Vladilena Milicet de 18 años veía los restos de un Juggernaut. La vista evocaba la imagen de un esqueleto sin cabeza. Su cabello plateado fluyó, una parte de él ahora teñida de rojo, deslizándose por su ahora negro uniforme militar de la República. Los restos de un carroñero también yacían en ese lugar, con letras pintadas en un flanco. Fido, nuestro leal. El resto de la oración se había perdido para siempre. Un agujero, causado por un bombardeo, yacía en su lugar, pero Lena tenía una idea del resto del mensaje. Para ahora ella sabía por qué Shin y los otros habían nombrado un carroñero, pero no habían podido nombrar un simple gato. Ellos fueron guerreros destinados a luchar hasta sus muertes. Para ellos, solo aquellos que luchaban y morían a su lado podían ser considerados camaradas. Solo sus aliados, quienes lucharían a su lado hasta el amargo final y que caerían en el mismo campo de batalla, solo aquellos que lucharon la misma guerra, podían ser llamados camaradas. Los 5 contenedores que Fido debería cargar no se encontraban ahí. Probablemente los había desconectado luego de acabarse los suministros. El propio contenedor de suministros de Fido estaba vacío también. Cuadraba con la distancia, considerando que marchaban a través del territorio que estuvo en ese tiempo completamente bajo el control de la Legión. Por un largo mes ellos habían marchado en territorios infestados por la Legión, donde no deberían haber sobrevivido por más de unos cuantos días. Probablemente habían seguido hasta que sus suministros se acabaron. Habían logrado salir de las zonas en disputa de la República y entrado en regiones bajo el control de la Legión. Este lugar estaba ahora bajo el control de la Federación, en el umbral de sus zonas en disputa. Fue probablemente aquí en donde agotaron sus suministros y el lugar donde probablemente murieron. Este fue su destino final. Las placas en donde Shin había tallado los nombres de los 576 Processors muertos habían sido temporalmente removidas de la cabina de los Juggernauts cuando la caja de vidrio fue colocada y regresadas luego de que réplicas fueron hechas y de que los nombres que contenían fueran registrados. Le había tomado 2 años a la República alcanzar el destino final de Shin. La República había sido destruida, justo como Shin predijo, por su propia pereza y arrogancia. Después de la misión de reconocimiento especial del escuadrón Spearhead, Lena fue asignada como handler de otro escuadrón. Ella meramente los comandó y supo que jamás verdaderamente se paró a su lado en el campo de batalla. Las únicas cosas que podían hacerse en el campo de batalla era luchar y morir, nada más. Una vez morías, todo terminaba, y ella no tenía intención de hacerse la heroína trágica cuando en ningún momento pudo luchar al lado de Shin y los demás. Ella incluyó a las ovejas negras, a los pastores y a las unidades de artillería a largo alcance en sus reportes, pero estas fueron tratadas todas como tonterías de los 86 y tomados como rumores no confirmados. Su nueva posición estuvo también en un sector disputado con batallas frecuentes. Fue en este mortífero campo de batalla que Lena se determinó a no simplemente enviar a sus Processors a la muerte, sino a usarlos y a ganar bajo cualquier costo. Esto la hizo ganar un alias: la Reina Ensangrentada, Bloody Reina.
Lodi Reina. Era un juego de palabras con su primer nombre, y aunque sonaba como el nombre de una villana de una película de serie B, a Lena le gustaba. Ella lo veía como un alias justo para alguien como ella, quien solo podía pisotear las vidas de otros mientras los enviaba a la batalla. Una cruel y arrogante persona incapaz de salvar a nadie. A pesar de esto, el índice de muertes en su escuadrón era significativamente bajo comparado a otras unidades. Incluso un año después, el escuadrón de Lena continuaba participando en combate sin haber sido reestructurado ni una sola vez, y llegó a ser conocido como los Caballeros de la Reina. Fue en ese punto que Lena frecuentemente visitó a ciudadanos quienes se habían opuesto al confinamiento de los 86 en el pasado, aquellos que habían intentado refugiar a sus amigos y familias, al igual que antiguos handlers que renunciaron por la culpa que todo esto les generaba. Les hablaba y registraba los nombres, palabras y características de los 86 que ellos habían conocido. Incluso si el gobierno borraba los registros formales, no podía quitarles los recuerdos a las personas. Ella los registró todos para que, cuando llegara el tiempo de la caída de la República, alguien recordara esas almas perdidas. Y entonces la catástrofe atacó, siendo todo rápido y repentino. Sucedió el día del festival conmemorativo por la fundación de la República. El mejor alumno de ese año de la escuela preparatoria había dicho palabras sorprendentes durante su discurso. Era un joven hombre, de la misma edad que Elena, sus ojos prendidos con las llamas de la determinación. Muchos de mis compañeros de clase murieron luchando en contra de la Legión. Murmullos compasivos comenzaron a llenar el salón. Algunas personas entre la multitud comenzaron a llorar. Mientras los veía desde lo alto con ojos llenos de frío desdén, las palabras del joven hombre se convirtieron en gritos de enojo. Este país los denigró, los llamó 86. Pueden haber muerto en el campo de batalla, pero fue la República la que los asesinó. ¿Por cuánto tiempo más continuará esto? Ni una sola voz se elevó para coincidir con él. Algunos tontos se burlaron, preguntando si es que acaso no podía distinguir cerdos de humanos. Otros mordieron sus labios, albergando la misma indignación que él, pero incapaz de ponerla en palabras. Otros simplemente lo ignoraron y siguieron con sus vidas. Y todos ellos murieron con igualdad. Esa noche una gran fuerza de la Legión, de una escala nunca antes vista, marchó hacia el frente norte, donde la batalla se había vuelto más calmada. El escuadrón asignado para defender el sector fue fácilmente diezmado. El hecho de que le tomó a sus handlers tanto tiempo saber sobre la derrota de sus escuadrones fue un tipo de venganza justa, pero sin embargo insuficiente. Durante la lucha, los handlers estuvieron bebiendo y celebrando, y ninguno resonó con sus tropas. Si cualquiera de ellos hubiese hecho su trabajo con más diligencia, no habrían tenido que escuchar las noticias cuando ya era muy tarde. La mayoría de cañones de intercepción eran inoperables, y los campos minados fueron acabados por bombardeos de unidades de artillería de largo alcance. Cualquier proyectil guiado que la República lanzaba era destruido por los Stachelschwein antes de tener oportunidad de detonar. La última esperanza de la República, la Gran Mule, fue incapaz de detener sus avances. Las murallas fueron estalladas por una unidad de tipo cañón de riel, capaz de disparar munición esférica a velocidades supersónicas de 8000 metros por segundo. Una nueva unidad de la Legión que el escuadrón Spearhead había reportado encontrarse una vez. Un reporte que había sido descartado. La fortaleza inmóvil velozmente cayó ante la fuerza de pesadilla de sus proyectiles supersónicos. Para cuando el gobierno notó la severidad de la situación, la Legión ya había invadido el sector 85. Ninguno de los civiles, quienes habían empujado el deber de defender su seguridad a los 86, tenía ninguna manera de resistir la invasión. Y justo una semana después de la caída de la Gran Mule, la República fue destruida.
La caída de la República no podía ser vista como un castigo. Muy pocos murieron lamentando su propia crueldad y descuido. Todos culparon la ineptitud de otros y perecieron creyéndose a sí mismos víctimas trágicas. Para aquellos que conocieron su final sin darse cuenta de sus propios pecados, incluso la muerte no contaba como un castigo. Lena estaba en el primer sector cuando la invasión del norte ocurrió y fue capaz de escapar de la masacre gracias a sus preparaciones. Ella usó cada cañón de intercepción en los alrededores del campo minado para abrir la puerta de la Gran Mule. Entonces empleó una herramienta oculta que Annette había incluido en su Pararite para resonar con todos los procesos, pidiendo su ayuda para reclamar el 85º sector. Muchos escuadrones respondieron su llamado. Los Caballeros de la Reina y otros escuadrones en donde los miembros eran antiguos miembros de los Caballeros llegaron. Pero no fue por buena voluntad o confianza. Los Processors probablemente decidieron que agruparse con la República, con su electricidad y plantas de producción, incrementaría sus oportunidades de sobrevivir. Muchos otros 86 formaron sus propias posiciones defensivas, manteniéndose firmes para defender los campos de concentración donde muchos de sus amigos y seres queridos se encontraban. Lena tomó el mando de estas fuerzas y formó una línea defensiva. Algunos Alba se dirigieron al campo de batalla, conduciendo Juggernauts de repuesto, pero la mayoría se acobardaron sin hacer nada. Algunos observaban a los 86 con desdén y desprecio, pero a diferencia de antes, los oprimidos eran ahora aquellos que sostenían las armas. Los experimentados 86 soportaron el tratamiento de los Alba, notando que batallas internas serían el peor escenario posible en medio de una guerra. Pero si las cosas hubiesen durado más tiempo, quién sabe lo que podría haber ocurrido. 2 meses después de formada la línea defensiva, una fuerza de rescate llegó desde un país vecino. Habían llegado desde más allá del borde este, cruzando los territorios de la Legión. Las fuerzas de la Legión estaban concentradas en el norte y el ejército del país vecino rompió a través del más vacío frente este para llegar a su ayuda. Eran fuerzas de la República Federal de Giat, quienes habían derrocado al Imperio y formado un país para la gente. El Imperio fue abolido por una revolución poco tiempo después de comenzada la guerra. Lo que la República interceptó en aquellos tiempos fue una transmisión de la última fortificación defensiva de los militantes. Habiendo destruido al Imperio, la Federación también fue reconocida por la Legión como un enemigo, y había pasado la última década luchando contra ellos. Muchos ciudadanos a voluntad se unieron a los esfuerzos de guerra, creyendo en los ideales de la Federación sobre que el deber de las personas era proteger a sus hermanos. Y lento, pero seguro, liberaron sus tierras del control de la Legión. Armados con su armamento moderno, el poderoso ejército de la Federación marchó con sus cabezas en alto mientras ayudaban a los remanentes de la República a reclamar sus territorios perdidos, eventualmente abriéndose paso hasta el primer sector, donde acabaron en un punto muerto. Los civiles de la República los recibieron con los brazos abiertos, pero desafortunadamente las cosas no acabaron ahí. La Federación de alguna manera sabía que la República había sujetado a sus compañeros Colorata, a los 86, a una persecución y a un sinfín de atrocidades. Habiendo liberado a los 86 de los campos de concentración y de las bases del frente mientras marchaban, aumentando sus rangos mientras tanto, el ejército de la Federación vio la crueldad a la que habían sido sometidos los 86 con sus propios ojos. El comandante de las fuerzas de rescate fue directo con el presidente de la República y con los altos mandos a decirles: si tanto odiaban los colores, bien podrían haber teñido su bandera de blanco. Fue una declaración cortante, dicha sin sarcasmo alguno. La Federación favoreció a los 86, brindándoles ciudadanía incondicional a cualquiera que la deseara. Por otro lado, les brindaron a los Alba la mínima cantidad de apoyo necesario y priorizaron investigar cuán lejos llegó la persecución. Las cosas no eran aún tan malas hasta que descubrieron un sinfín de documentos personales acerca de las bajas en un almacén subterráneo
en los cuarteles generales de la milicia de la República. Tal parece que alguien en la división de personal los había preservado en secreto. Hubo un poco de criticismo cuando vieron que la mayoría de muertos eran niños, pero el hecho de que algunas personas en la República eran aún decentes y se sentían arrepentidos frenó su enojo. Pero la mirada de la Federación se volvió una mirada fría cuando descubrió los diarios escritos por personas en los campos de concentración, detallando las atrocidades a las cuales habían sido sujetos. Los sobrevivientes gradualmente también comenzaron a hablar, y un gran número de esqueletos fueron descubiertos, enterrados en las ruinas de los campos de concentración y en las paredes de la fortaleza. Cuando eventualmente encontraron registros de experimentación humana y tráfico de infantes, junto con grabaciones de los horrores llevados a cabo por soldados de la República, ellos ya no pudieron ver a los Alba como nada más que basura humana. No habría sido sorpresa si la Federación hubiese retractado su apoyo en ese momento y lugar, pero aún así proveyó a los remanentes de la República con asistencia mínima. Esa fue probablemente la manera de la Federación para castigarlos. La República podría haber sido la mayor escoria existente, pero la Federación se rehusó a oponerse al mismo nivel que ellos. Deja a aquellos que conocen la vergüenza sufrir de ella hasta el final de sus días. Y cualquier cerdo incapaz de sentir vergüenza ni siquiera merecía atención ni reconocimiento. Esa era la solemne condena de la Federación. Fue para cuando el primer sector de la región norte fue liberado de la Legión que la Federación solicitó, a cambio de refuerzos, que un oficial de la antigua milicia de la República fuese despachado a su ejército para servir como oficial al mando de las fuerzas de rescate, o de otro modo como su asistente. Aunque muchos oficiales retrocedieron ante ese puesto, Lena por voluntad propia se ofreció, lo cual la trajo a este lugar, en este momento. Lena dejó la caja de vidrio detrás, recogiendo su maleta y una pequeña bolsa que contenía un gato negro de patas blancas, el cual había dejado afuera justo antes de entrar. Entonces cambió su mirada hacia la gran losa de piedra puesta en este jardín primaveral, conmemorando a estos 5 Juggernauts y a los 576 soldados caídos que yacían junto a ellos. Era la lápida que se les fue brindada luego de luchar y sobrevivir por tanto tiempo, para eventualmente abrirse camino hasta aquí. Ella no sabía que los encontraría aquí, y por eso no pensó en traer flores. Tendría que preparar algunas para la próxima vez. Ella aún no había llegado verdaderamente al lugar en el que ellos estuvieron. Aún no tenía el derecho de ofrecerles flores. Se giró hacia los oficiales de la Federación que la esperaban, haciendo una leve reverencia. Discúlpeme, Su Excelencia. Lo mantuve... Discúlpeme, Su Excelencia. Lo mantuve esperando demasiado. En lo absoluto. No se puede pasar demasiado tiempo lamentando a aquellas personas preciadas, cariño. El oficial de mediana edad sonrió ligeramente, viéndose como un indiferente filósofo erudito más que como un oficial militar. Su barba era del color negro grisáceo y usaba un traje de negocios producido en masa y un par de lentes de marco plateado. Él observó a Lena, quien vestía de negro y tenía una sección de su cabello pintada de rojo, con una gentil y respetuosa sonrisa. Estabas lamentando la pérdida de esas vidas y las muertes de tus subordinados, ¿verdad, Bloody Reina? Para serte franco, hay varios en la Federación haciendo un llamado a cortar toda ayuda a la República, diciendo que solo deberíamos ayudar a nuestros hermanos. Pero, con personas como tú alrededor, puedo decir con certeza que salvarlos fue lo correcto. La República Federal de Gilead le da la bienvenida, Coronel Milicé. Ella sonrió tímidamente, sacudiendo su cabeza. Muchas vidas se habían perdido, pero esta lápida era para los subordinados que ella había dejado morir. Esta reina ensangrentada no merecía tales elogios. El viejo oficial sonrió ante esa escrupulosa expresión y se giró. Muchas figuras se paraban a una corta distancia atrás de él. Un grupo de jóvenes oficiales vestidos con uniformes azul metálico de la milicia de la Federación. Por aquí, le presentaré a los oficiales que le servirán bajo su nuevo escuadrón.
Sí, señor. Ya dio un paso al frente, parando solo para ver una última vez la lápida. Los restos de aquellas mecánicas arañas cuadrúpedas y sus encargados se acurrucaban juntos, durmiendo para toda la eternidad. Este era el lugar que aquellos chicos y chicas lucharon por encontrar al final de sus crueles vidas. La guerra aún no acababa. Las fuerzas de la Legión aún controlaban la mayoría del continente, e incluso ahora alguien seguía allá afuera luchando. Hasta el momento en que la última unidad de la Legión cayera en silencio, así ellos podrían alcanzar sus destinos finales, siguiendo los pasos de estos chicos. Lena se armó de valor y caminó hacia adelante, abriéndose camino hasta aquellos 5 oficiales. Eran de su misma edad. Todos ellos la saludaron en una sola fila. Ya caminó a su lado, hacia su nuevo campo de batalla, para así poder luchar hasta el fin, para así poder vivir hasta el fin. Epílogo 2. Reboot. Él y otros 4 oficiales se paraban con facilidad en una perfecta fila, viendo mientras la oficial militar de la República dejaba la caja de vidrio y saludaba al presidente de la Federación. Todos ellos eran jóvenes, aún en su adolescencia, pero vestían uniformes azul metálico con una familiaridad y madurez más allá de su edad. Viendo el uniforme negro y cabello plateado, parcialmente teñido de rojo, de la chica Alba, su vicecapitán susurró con recelo: Oigan, ¿seguro que es ella? Bueno, un poco diferente de lo que imaginé. Eso solo significa que ha pasado por mucho, como nosotros. Su camarada simplemente murmuró: vaya cosas, con una sonrisa, dirigiendo una curiosa mirada en su dirección. Había pasado un tiempo desde la primera vez que se puso un uniforme de la Federación, pero él aún no estaba acostumbrado. Verse a él y a los demás usándolo se sentía antinatural. Sin romper su línea ordenada, los otros 3 comenzaron a susurrar también. ¿Cómo le dicen ahora? ¿Lodi Reina? Eso es aterrador, maldición. Para nada lo que esperarías de ella. Oigan, ¿creen que nos reconocerá cuando nos vea? Supongo que sería bueno que lo hiciera, pero sería muy gracioso si no lo hace. Mientras hablaban, la chica parecía acabar su conversación con el presidente, quien la dirigió a verlos. Los 3 inmediatamente guardaron silencio, sus rostros tomando expresiones tranquilas y neutrales, probablemente resultado de sus entrenamientos en la milicia de la Federación, o quizá incluso eso era parte de la broma que habían planeado. Ellos pisaron el suelo y saludaron, dándole la bienvenida al presidente y a la chica que se convertiría en su oficial al mando una vez más. La chica los saludó de una manera algo diferente a lo que se acostumbraba en la Federación y abrió su boca para hablar, su mirada ligeramente rígida y severa. Coronel Vladilena Milicey, de las Fuerzas Armadas de la República. Un placer conocerlos. Oh, no nos reconoce. El grupo intercambió miradas como niños cuya broma había salido a la perfección. Él entonces abrió su boca para hablar como capitán de parte de todos. Esta no es la primera vez que nos conocemos, aunque supongo que sí es la primera vez que nos vemos cara a cara. Él sonrió, viendo los ojos de la chica abrirse de par en par con sorpresa y asombro. Ha pasado un buen tiempo, Handler One. Suscríbete, deja un like, comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube y a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada al volverte miembro. Fin del segundo epílogo y fin del volumen 1. No voy a leer todas las palabras finales, pero las palabras finales empiezan con una frase que dice:
Los ligueros son geniales, ¿no creen? Así es, querido autor. Asato, Asato. Así es. Así es. Efectivamente. Por eso, por eso, por eso es que Vladilena tiene ligueros. Ya, ok. Oye, ¿qué pasó con estos epílogos? ¿What? Nos hicieron un resumen de todo lo que pasa en 2 años luego. Cae la República, aún así sobreviven algunos, ¿no? Eh, Llega a este país la Federación, la Federación Giat, que fueron parte del imperio en algún momento, pero se rebelaron y formaron su propio país. Los ayudaron, evidentemente la legión terminó un año después de los sucesos hasta el capítulo 7. Un año después la legión tomó eh, la república, básicamente destruyeron la Gran Mule y tomaron un montón de sectores. La federación llegó justo para ayudarlos. De hecho, en ese tiempo, 2 meses, ¿no? Fue que Vladilena o Lena estuvo con una línea de defensa, incluso algunos Alba, pocos, manejaron Juggernauts y toda la vaina. Curioso. Oye, me hubiera gustado, me agrada que hicieran ese resumen, pero me hubiera gustado leer todo eso, ¿sabes? Me hubiera gustado no haber visto un resumen, sino leerlo. Porque sé que, y esto va a ser un pequeño spoiler, el volumen 2 trata de lo que ocurrió en esos 2 años, si no estoy mal, pero desde el punto de vista de ellos. Y si bien obviamente me gustan como protagonista, bueno, Shin me gusta como protagonista principalmente, y más ahora que más o menos ha dejado su venganza, ¿sabes? Como que le ha hecho un check en su alma. Me hubiera gustado ver esos sucesos de la caída de la República mucho más detallados. Igual, está bien saberlos, está bien, muy bien resumidos, porque obviamente se entienden perfectamente y era esperable al fin y al cabo. Y, joder, me gustó mucho el detalle de Bloody Reina, Bloody Reina. Y me parece genial que al final se reencontraran 2 años después. 2 años después se encontraron con la Handler One. Y Vladilena, durísima, se unió a la federación. Bueno, a trabajar comandante. ¿Cómo era? Comandante. Coronel, perdón. Coronel, hermano. Durísimo ese puesto. Coronel. Y joder, me gustaría ver qué sale de aquí. La cosa es que en el volumen 2, si mal no recuerdo, por la serie de anime, vamos a... o sea, esto me deja con ganas de saber qué ocurre luego, pero entonces voy a llegar al volumen 2 y es como... Espérate un poquito, perro, vamos a ver lo que ocurrió del lado de Shin y los demás. Pero no me gusta ese enfoque porque ya sabemos que Shin y los demás van a sobrevivir, ¿sabes? Entonces no va a haber mucho drama al respecto, no va a haber mucho... uy, ¿será que viven? ¿Será que no? Uy, ¿qué pasa? ¿Sabes? No va a haber... No va a haber esa expectación. Y para mí en parte es como la gracia. Pero bueno, lo veremos en el volumen 2, ¿sabes? O sea, me refiero, es una guerra. Parte de la gracia de esto es pues, de que la guerra es inclemente. No importa lo que hayas hecho, si un día las cosas no te salen bien, te mueres. Entonces, ok, que Shin esté vivo, perfecto, es el protagonista, pero y los otros también. Los otros 4. Pero bueno, veremos cómo va el volumen 2. De momento, espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya agradado esta narración. Y mira, por acá el autor dice como unas cositas, tipo, para aquellos que no han despertado ante el atractivo de los ligueros, por favor no le presten atención a mis divagaciones, aquí algunos apéndices sobre la historia.
La historia usa elementos de la Segunda Guerra Mundial, específicamente de cierto país del eje y de cierto país perteneciente a los aliados, claro, y ciertos aspectos oscuros de la historia de ese tiempo. Así es. La historia usa palabra cerdo como término despectivo, sin embargo me gustaría aclarar que no poseo mala voluntad contra los cerdos. Eh, no piensen mucho en las particularidades de la teoría de la resonancia sensorial o cualquier otra arma que aparezca en este libro, puede que sea modificada después si es necesario. La idea del inconsciente colectivo en particular es una que intencionalmente malinterpreté por el bien de la historia. Mira. Esta historia toma lugar en una realidad alterna, pero aún emplea el sistema métrico. Dice esto porque las unidades de medida inventadas fallan en dar a entender lo que está ocurriendo. eh. La razón de por qué no usé el viejo sistema japonés ni unidades imperiales es porque realmente no las conozco. Esta historia toma lugar en una realidad alterna, pero tiene referencia a la Biblia, novelas de Remarque y esas cosas. La razón de eso es que, bueno, se los dejo a la imaginación, bueno, de que te gustan, hermano. Y así son unas palabras, son palabras finales un montón, son re largas. Mira, su última frase es: música sonando mientras escribo estas palabras finales, Sidonia, de Ángela. Sidonia. A ver. Ok. Obviamente no lo voy a dejar por temas de copyright. Pero, ok, entiendo por dónde va. Entiendo por dónde va. Bueno, gente, espero que lo hayan disfrutado. De nuevo, si les gustan mis narraciones, si les gusta esta obra, consideren seguir patrocinándola. El volumen 2 ya está patrocinado, consideren patrocinar el volumen 3. Y si les gusta como narro y les gustaría que narrara cualquier otra novela, ya sea de ámbito novela ligera o de ámbito occidental, ¿sabes? Si no importa el autor, siempre y cuando sea un autor publicado, pueden patrocinarme cualquiera de estos libros para que yo los narro en directo y luego los subo a YouTube, para así tener libritos narrados por esta hermosa voz y no enloquendo. Considérenlo y de verdad que me ayudaría mucho porque yo vivo de esto. Intento todos los días seguir viviendo de esto. Así que ustedes son los que me ayudan a ello. Y lo agradezco de verdad para quienes me apoyan directamente. Y pues hablando de quienes me apoyan directamente, muchísimas gracias a quien me apoyó patrocinando esta obra. Fue Daniel JRP28. Muchísimas gracias a Daniel por su confianza en mí, su confianza en mi forma de narrar para traer esta obra. Y pues nada, espero que ustedes lo hayan disfrutado. Yo lo disfruto un montón. Y veremos el volumen 2 para cuándo. ¿Qué? Buena pregunta. ¿Qué? Demora. Está lejitos. Por ahí unos 5 meses perfectamente. Perfectamente más incluso. Así que a esperarlo, ¿qué? Así que... Operación Giat. ¿Ok? Es Giat. Y yo como dije... es que federación. ¿O cómo es? Yo dije Giat. Es el meme. Ah, no lo conozco. En fin, besitos. Adiós.